No quiero centrar lo que es esta plática, pues estamos en este congreso, en lo que yo estoy haciendo nada más con mi tesis, ¿no? Como que de alguna forma son muchos datos y realmente no tengo el tiempo para mostrarles todo. Y lo que quisiera hacer es una especie también de discusión, quisiera también como que escuchar, voy a tratar de explicarles lo que hago y en base a lo que hago, pues resulta que lo importante son las implicaciones que tiene. Entonces me gustaría mucho oír los comentarios de personas que como que estén ajenas a la investigación y que obviamente tengan interés en todo esto de cambio climático y que me pudieran hacer tanto preguntas como observaciones. Bueno, en este caso, pues lo que es la estabilización de carbono orgánico es como un paso previo a lo que sería la captura de carbono, sobre todo con un enfoque de suelos. Yo, digamos, estoy en ese paso previo, no he trabajado todavía con suelos, es como que el siguiente nivel de la investigación. En este caso les voy a tratar de describir un poquito ese punto que es casi no se toca cuando se habla de captura de carbono, digamos, en un contexto general, y no se tiene claro que para capturar carbono, sobre todo, insisto, en un contexto de suelos, debo de tener un concepto de estabilización de este carbono. Bueno, en este caso, los contenidos, pues voy a presentarles el objetivo general, por ahí unas definiciones y conceptos principales, la metodología que yo ocupo en mi investigación, los resultados que tengo hasta la fecha, porque hay unos resultados importantes que todavía estoy procesando, y por último conclusiones e implicaciones, que es donde me gustaría escucharlos con toda libertad, y sobre todo ahorita que pues no hay mucha gente y pues no hay ningún problema en cuanto al tiempo, yo creo. Me voy a ir rápido en algunas partes para no también como que aburrirlos con datos que no tengan sentido para usted. Bueno, el objetivo general de la investigación pues es conocer la proporción de carbono orgánico que se estabiliza en un sistema de composteo, que en este caso es un composteo aerobio, y un sistema que es de pirólisis. Ahí le agregué de una vez la palabra biochar o biochar, lo que es en inglés. No sé si hayan escuchado alguna vez este término por aquí. Bueno, es relativamente nuevo este concepto de una tecnología bastante antigua, pero que ahorita está tomando mucho auge con esto de cambio climático y de captura de carbono. La idea general de la maestría, o en este caso de la tesis, de la investigación, es que tengo dos sistemas, que en este caso es uno, como les mencionaba, de composteo y el otro de pirólisis, y tengo una masa que entra a ambos sistemas, que es la misma para ambos casos, que son los residuos de jardinería de aquí de la UNAM. Yo trabajé con la planta de composta, no sé si la conozcan, y con sus residuos hicimos una mezcla de alguna forma homogénea para después meter cierta cantidad a lo que son los sistemas de composteo y al sistema de pirólisis. Bueno, una vez que se meten los sistemas, quiero saber al momento de que se procesan qué es lo que me queda al final, y sobre todo cuál es la proporción de carbono orgánico que tengo, tanto ya el sistema, bueno, tanto ya el material composteado como el material pirolizado, o en este caso el biochar o el biochar o biocarbono, que ahorita les voy a explicar qué es. En este caso, bueno, pues las definiciones y conceptos. Empezamos con lo que es pirólisis. Es una palabra que tal vez hayan escuchado antes, pero que como que no tenemos el concepto muy claro, sobre todo cuando hablamos de combustión. Muchos piensan que carbonizar, por ejemplo, es lo mismo que quemar. En este caso, la diferencia está en la presencia o ausencia de oxígeno. Aquí les puse algunas definiciones, algunas ideas principales, que pues lo principal es, digamos, de esta reacción química, es que es el rompimiento de las cadenas orgánicas, del material orgánico, perdón, en material un tanto hay ciclaje de lo que son las moléculas de carbono. Entonces todo este rompimiento, esta transformación de las moléculas de carbono en material orgánico se realiza solamente por temperatura, y en este caso la ausencia de oxígeno es como que la base para hablar de pirólisis. Bueno, en este caso, pues aquí les puse, ¿no? El rompimiento se realiza en un ambiente anóxico, y aquí importante, es un proceso que como necesita temperatura para llevarse a cabo, al principio se habla de un proceso endotérmico, necesita energía externa para producirse. Más adelante, cuando lleguen mis gráficas de temperatura, les voy a hablar un poquito desde el punto de vista ingenieril,
que este sistema se comporta de forma pues, muy interesante. En la reacción principal, como les decía, pues tenemos lo que es materia orgánica más temperatura, y tenemos de ahí una fracción que son en los tres estados, que sería gases, líquido, y lo que es el sólido, que es el carbón vegetal o el biochar que nosotros utilizamos. Estas son algunas reacciones secundarias que ocurren también en el sistema, que son importantes, pero en este caso en nuestra investigación no las analizamos a fondo por la complejidad que tiene el sistema. Bueno, aquí llegamos a la parte de lo del carbón vegetal o el biochar. En este caso, pues lo que utilizan ustedes para hacer una carne asada, por ejemplo, que es el charcoal en inglés, que es carbón vegetal, es el símil de lo que sería el biochar. La única gran diferencia es de que ese carbón vegetal que ustedes compran, ustedes utilizan, su principal utilidad es desde el punto de vista de producción de energía. En este caso, nosotros al biochar lo entendemos en el contexto de suelos, que pues aquí es la diferencia principal. Su uso primario no es el combustible, sino para el secuestro del carbono atmosférico, y además en el suelo le otorga beneficios muy parecidos a lo que es una composta. Le mejora propiedades como la estructura, como la porosidad, la retención de nutrientes y de agua, etc. Bueno, igual, lo que es el proceso de composteo, yo creo que todos ustedes han escuchado antes esta palabra, es un proceso relativamente sencillo de llevar a cabo, pero es extremadamente complejo en un análisis ya de lo que es el sistema. En este caso, pues les puse las ideas principales detrás del proceso, que es un proceso térmico biológico. El material resultante es rico en material orgánico o rico en carbono orgánico, y tiene precursores de ácidos fúlvicos, que es la principal cualidad de una composta. Y como les mencionaba, pues es rico en carbono orgánico, que es lo que nosotros comparamos. Bueno, la materia prima, y aquí digamos empieza lo interesante, porque con diferentes tipos de materia prima, los resultados de esta tesis serían, por ejemplo, diferentes. En este caso nos quisimos utilizar un material que estuviera disponible fácilmente, que se utilizara actualmente en un proceso, digamos, real, que en este caso es el de la composta de aquí de la UNAM. Y bueno, aquí este dato tenemos que son alrededor de 1500 toneladas de este material que se procesan en la planta de composteo. Esta cifra está un poco, me parece que es del 2009, cuando hicieron el último trabajo en la planta de composta para conocer cuánto material utilizaban, y actualmente esto se ha incrementado. Bueno, la metodología de forma general, como les puse en un principio, creo que aquí no se alcanza a ver del todo bien, pero digamos, tengo un material inicial, que es los residuos de jardinería que les mostré. Se hace una caracterización física y química, en este caso pues lo que es la masa, que es lo que nos interesa, y conocer su fracción de carbono orgánico. El carbono orgánico principal pues está presente en forma de carbohidratos, como es la celulosa, hemicelulosa, y bueno, una forma también, digamos, empaquetada de la celulosa, que es la lignina. Y de ahí también una caracterización química para conocer el pH, el carbono orgánico total, y todo este sistema entra a una etapa de homogenización, que ahorita les explicaré, y para después tener una mezcla homogénea ideal, digamos, inicial para ambos sistemas. Entonces, de esta homogenización pasa al composteo y pasa a lo que es la pirólisis. En la pirólisis, y bueno, en ambos sistemas hicieron 3 repeticiones para tener datos con qué comparar, y el monitoreo de cada sistema. De ahí tenemos un producto final, que en este caso es la composta, y un producto final que es el biochar que les mencionaba. De aquí son productos, digamos, de procesos diferentes, pero se pueden hacer algunas comparaciones, como lo que es el carbono orgánico total, y bueno, saber cuánto carbono quedó estabilizado en este sistema y en este otro. Para ahondar un poquito más en esto de la estabilización, lo podríamos poner como una idea general, que es procesar el carbono orgánico de la materia orgánica, válgase, digamos, la redundancia,
de tal forma que el producto que me quede no sea degradable. Y la degradación principalmente se hace por bacterias, es biológica, aunque hay varios estudios que ya demuestran que no del todo, o sea, que no es que sí es, digamos, el punto principal, el disminuir la degradación biológica, pero también los agentes climáticos están involucrados en esta degradación. Entonces, esta idea de estabilización está, digamos, en lo que es el ciclo del carbono, por la fotosíntesis, el material, la biomasa que tenemos en la Tierra, como ustedes saben, pues absorben el CO2 de la atmósfera para generar biomasa, y una vez que tenemos esa biomasa, aquí es donde entramos con este sistema. Esa biomasa la estabilizamos, que es decir, o la composteamos o la carbonizamos. Entonces, esa biomasa o ese carbón que viene carbono que viene de la atmósfera se puede poner en un lugar, digamos, y se utiliza para poner en suelo, pero yo ahorita les quiero mostrar algunas otras ideas. Bueno, la caracterización inicial, como les mencionaba, pues los residuos de jardinería, se hace una homogenización y lo principal es conocer su carbono orgánico total y qué fracciones de carbohidratos tengo. En este caso aquí ya les pongo un poquito de los resultados que veremos posteriormente, pero esto es de la caracterización inicial. Se hace una relación de carbono-nitrógeno para saber cuál es el ideal para poderlo compostear de forma adecuada, y de ahí se tiene el conocimiento de lo que son los carbohidratos en la parte de la biomasa inicial. Aquí tenemos, digamos, las tres diferentes muestras con los tres diferentes tipos de carbohidratos, y lo más importante, bueno, también la celulosa, pero lo más importante es el contenido de lignina, porque como ustedes saben, la lignina no es más que celulosa, digamos, bien empaquetada, y entonces el contenido de carbono en moléculas de lignina por definición pues va a ser mucho más alto que materiales ricos en celulosa. En pocas palabras, es mucho más rico en carbono un tronco de un árbol de cierto tipo que sus hojas, ¿no? Algo que pareciera obvio, pero que en esto no lo es tanto, y sobre todo con otro tipo de materiales. Bueno, la homogenización que se realizó pues fue para tener una mezcla inicial que fuera comparable en ambos sistemas. Se realizó un procedimiento de cuarteo bastante riguroso, porque se partía de una masa muy heterogénea en la planta de composta hasta llegar a alícuotas de prácticamente 0.1 gramos para poder hacer la medición de carbono-nitrógeno, y eso fue relativamente difícil. Como les mencionaba, o sea, partíamos de lo que era la biomasa inicial, se hacían procedimientos de cuarteo, de mezcla, cuarteo, mezcla, hasta llegar a este punto, y este material fino era el que se medía en una alícuota muy pequeña. O sea, partíamos de todo esto, y desde aquí se empezaba a hacer la homogenización y lo que es el cuarteo. Sería bueno, aquí también les hago un comercial a la planta de composta, que la visiten y sepan pues lo que se hace pues aquí en la UNAM. Aquí un poquito de lo que son los sistemas, que también aquí, bueno, a ver si puedo explicarles como debería. Cuanto al proceso de composteo, pues no es tan complicado, porque simplemente son tres rotoplas, tres tambos, tres cilindros de 1 metro cúbico de capacidad cada uno, y en ellos se agregó el material y en se composteó. La razón de utilizar este sistema era para tener cierto control con la masa, porque era un punto importante para el balance de materia final. Y este sistema fue el que yo diseñé, que es un sistema un tanto pues sencillo en su utilización, pero que, bueno, aquí es donde empezaría un poquito la discusión o lo importante. Este sistema es un sistema de pirólisis. Este es un cilindro externo. Adentro hay otro cilindro más pequeño. El cilindro de adentro tiene, digamos que la tapa está en la parte de arriba y en la parte de abajo no tiene fondo. Entonces, en ese cilindro interno yo coloco el material de la planta de composta, o el material, digamos, la biomasa, la introduzco en este cilindro, y alrededor del cilindro interno lo lleno de leña. A esa leña yo la enciendo, y es mi fuente de energía.
Una vez que está encendida yo bajo esta tapa, pongo la chimenea y aquí abajo tiene respiradores para que pueda entrar el aire y alimentar la combustión de la leña. Adentro el cilindro que está en la parte interior, como les digo, está tapado en su parte superior. Ahí es donde yo tengo también un termopar para medir qué temperaturas alcanzo en el centro, y adentro es donde se realiza la pirólisis. Espero que haya sido un poquito claro, porque es un sistema tanto interesante que hice. Los resultados de la pirólisis, aquí donde quiero platicarles un poquito de lo que les decía en un principio. El momento en que yo prendo lo que es la leña, pues empieza obviamente a calentar lo que es el sistema en su parte superior. De repente tengo brincos aquí interesantes en la temperatura. Bueno, aquí también decirles, tengo dos termopares, que serían que lo que están en la parte del cilindro interno, uno está en el centro y otro está en la periferia. Entonces, por eso aquí aparece como temperatura en el centro y temperatura en la periferia. Entonces, lo que sucede es que la temperatura de la leña que está alrededor del cilindro empieza a aumentar, empieza a calentar el material interno hasta que se produce la pirólisis, que es alrededor de las temperaturas de 250 a 300 grados, es cuando empieza el proceso aproximadamente de pirólisis. Cuando llego a estas temperaturas, principalmente ya que tengo más o menos como 1 hora, casi 2 horas de trabajo, es donde empieza el comportamiento interesante. Aquí la fuente de calor, que digamos es la parte que está en la periferia del cilindro, pues tengo las temperaturas más altas, como pueden ver aquí al principio. Sin embargo, cuando se empieza a dar la pirólisis, la temperatura del centro, que en teoría debe ser la más fría, empieza a superar la temperatura que está, digamos, pegadita a la leña caliente. No sé si me explico. Entonces, lo interesante es que el momento en que ya tengo la pirólisis, de pasar de un sistema endotérmico que necesita calor para llevarse a cabo, se intercambia y se genera un proceso exotérmico, que es bastante interesante, sobre todo para modelar sistemas pues, con todo esto de cambio climático. Entonces, aquí estoy generando energía. La energía que está en el centro del cilindro, que es donde está el material que se está pirolizando, empieza a generar calor y llega un punto en que el calor es mayor en el centro que en la periferia, donde incluso ya la leña ya se está consumiendo o ya se consumió, hasta que al final ya se enfrían ambos. Aquí son los resultados de otra corrida. Al principio aquí, como les mencionaba, tengo estos valores que se van muy altos porque es cuando está la leña encendida, sobre todo en la parte superior donde tengo el termopar, ahí es donde maneja esta temperatura. Bueno, aquí igual con resultados de lo que es la pirólisis, y esto es la masa. Yo le agrego lo que es al cilindro una cantidad de biomasa, que en este caso pues es esta cantidad, y esto es lo que me resulta la salida. De todo lo que le añadí, que fue 20 kilogramos aproximadamente, obtengo 7 kilogramos de biochar. Estos son los rendimientos que tengo aproximados en todas las corridas. En pocas palabras, tengo un 38 a un 39% de rendimiento en cuanto a la cantidad de masa que yo coloco en el sistema y el biochar que obtengo. Esta es una imagen de microscopio electrónico, también para mostrar otra de las cualidades del biochar, como es la alta porosidad. Esta alta porosidad genera un beneficio en el suelo bastante importante, como les mencionaba, la capacidad de retener agua o la capacidad de intercambiar nutrientes. Bueno, resultado del composteo, aquí no me quiero detener mucho, simplemente son las temperaturas que tuvo el composteo a lo largo de todo el proceso que lo tuvimos ahí en la planta de composteo. Tuvo sus picos de temperatura alrededor de 65-70 grados y poco a poco se fue enfriando mientras la composta se iba generando. Son lote 1, lote 2 y lote 3. ¿Perdón? De momento
esta temperatura solamente me maneja, digamos, lo que sí se composteó como debe ser, porque bueno, me faltó también decir esto, el proceso de composteo para que se lleve a cabo de forma adecuada debe alcanzar temperaturas alrededor de los entre 60 y hasta 70 grados para poder iniciar la parte donde entran los organismos termófilos y poderse compostear adecuadamente, además de matar a los organismos patógenos. Y aquí en este caso pues los resultados en cuanto al rendimiento de la composta, y tengo un rendimiento pues un tanto bastante alto, porque generalmente los rendimientos son de igual de como un 30-35%, y aquí ahí me dio que estaban alrededor del 45% en promedio en los 3 casos. Ahora aquí es donde me gustaría igual como que discutir, no sé si les haya hecho muchas bolas. La implicación de todo esto está precisamente en la palabra estabilización. Si se habla de que quiero capturar CO2 atmosférico, en este caso CO2 en el suelo, por ejemplo, incluso hay todo un mercado de bonos de carbono que es realmente la biomasa aérea la que se está cuantificando, pero la captura de carbono pues va un poquito más allá, porque ese carbono, por ejemplo, o esa biomasa aérea está en tal forma que cuando muere el árbol, muere la vegetación, o en este caso los residuos de jardinería, ese carbono regresa prácticamente en su totalidad, o bueno, una gran parte de su carbono regresa a la atmósfera. Entonces, como captura, pues realmente no se tiene un proceso para nada eficiente. Solamente si mantienes una biomasa como constante durante el tiempo, pues puedes hablar de que se está capturando, pero el tiempo que la biomasa está viva o está presente. Entonces, la captura de carbono como tal, pues tengo que tomar en cuenta en qué forma está el carbono o qué tanto está estabilizado ese carbono, pues para poder hablar realmente de captura. Eso también, hablando un poquito de estrategias de mitigación. Yo aquí les traigo mi esferita mágica, que ahorita se los voy a usar para que lo vean, que es esta, donde aquí, quiero pasar para cuenta que vean este material. Ahí tengo carbono atmosférico atrapado. ¿Cómo lo atrapé? Pues como les mencionaba, ahí generé biochar, o sea, generé carbón vegetal a partir de biomasa de residuos, y la metí en una matriz de arcilla. Este material o esta implicación, que es lo que más me importa que podamos discutir, es que yo con esta tecnología, con este sistema de estabilización, puedo tomar residuos ricos en carbono, y en este caso por supuesto que vengan de carbono fotosintético, o sea, es decir, carbono que se atrapó de la atmósfera, y meterlo en matrices inertes, por ejemplo. Entonces podríamos hablar tal vez de banquetas repletas de CO2 atmosférico. O sea, y en este caso, por ejemplo, esa pequeña matriz que hice ahí está, si mal no recuerdo, son 4 partes de arcilla por 2 de biochar. Me faltan datos para poderles mostrar, me hubiera gustado tenerlos ya listos, para saber, por ejemplo, cuál sería la cantidad máxima que podría meter, por ejemplo, en un ladrillo. Ese es un dato que ya quiero obtener. O sea, un ladrillo que genero de arcilla, le puedo meter cierta cantidad de biochar o material o el carbono estabilizado, y es un carbono que viene de la atmósfera. Es decir, ahí estaremos hablando tal vez de generar un protocolo, por ejemplo, con datos duros, crudos, y saber cuánto carbono de la atmósfera efectivamente puedo capturar en un sistema, en este caso, como les mencioné, inerte. Por eso les mencionaba que aquí pone biochar, su uso solamente en suelos, porque la investigación actual en esta tecnología que es el biochar se está enfocando, con muchas razones, en el suelo, principalmente por las implicaciones que tiene como fertilizante, como mejorador de suelos, y la línea de investigación está sobre sobre esa aplicación solamente. Y bueno, pues de aquí brincarnos un poquito lo que son la industria de los materiales, precisamente hablando de la posibilidad de meter, incluso en construcciones de concreto, podría meter carbono atmosférico.
esta método, con esta tecnología, digamos. Todavía faltaría obviamente conocer las propiedades de materiales que tiene en este caso el biochar. Sin embargo, ya tengo algunos datos, pero todavía no nada listo como para publicarlos o ponerlos acá. Bueno, como conclusiones, pues eso, ¿no? Discutir, aquí le puse más 3 viñetas, pues como estrategia de captura de CO2, como estrategia energética y como estrategia de mejora de suelos. Lo de CO2 más o menos ya se los expliqué pues mayormente. Lo de la estrategia energética era lo que les mencionaba, que aparte de generar este material como es el biochar, durante el proceso puedo generar energía. Si lo hago de tal forma que sea pues, un sistema eficiente, mi sistema es artesanal casi, a pesar de eso tengo muy buenos resultados, pero el sistema en sí puede mejorarse muchísimo, puede ser mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de energía que le estoy metiendo en un principio, y sobre todo puedo hacer mis sistemas por lotes. Podría ser un sistema continuo en donde le esté alimentando constantemente material orgánico o residuos orgánicos y generar energía, y además generar un material que es carbono atmosférico capturado o estabilizado. Y en este caso también como estrategia de mejora de suelos, pues aparte de captura de estos dos puntos, si yo lo agrego al suelo, tengo muchos beneficios también. Le da estructura, es un material rico en nutrientes. Por ejemplo, el fósforo que se contiene en este material de biochar es muy alto. Entonces, también es una estrategia muy importante para encontrar, pues no sustitutos, pero sí complementos a lo que es la fertilización con fósforo en lo que es la agricultura. La mayoría de las investigaciones, como les mencionaba, están sobre ese último punto, pero estos dos yo creo que son bastante importantes, sobre todo en este tema de cambio climático y sobre todo como estrategias de mitigación. Y pues eso es todo lo que... Sí, preguntas. De hecho, me gustaría más que incluso que me pregunten a mí, hasta también preguntarles a ustedes, porque o sea, quisiera que fuera discusión así abierta, pero... Bueno, lo de la pirolización, ¿con eso homogeneizas o qué es lo que obtienes como tal de la, ¿cómo dije? Pirólisis. O sea, a ver, otra vez tu pregunta. Sí, cuando tú haces el pirólisis y que estás también mezclando, o sea, bueno, justo estás mezclando, estás homogeneizando, ¿o qué obtienes de la pirólisis? Ok. Esa es una, tengo dos más. Sí, no. Bueno, no sé el tiempo. Pero no sé, me espero y... ¿Me echas la siguiente pregunta? No, si quieres te pongo, eso se me olvida. Porque la verdad no vamos a tener que repetirlo de todo modo. En este caso no, en este caso la homogenización fue previa. La homogenización se hizo principalmente para poder, digamos, comparar o tener datos de ambos sistemas. O sea, la homogenización, la razón, a ver, voy a dar un paso para atrás. Tengo dos sistemas que son completamente diferentes. Uno es el composteo, que es, como les mencionaba, es un proceso biológico y un proceso térmico, y en este caso la pirólisis, que es un proceso térmico como tal, o es un proceso químico térmico, ¿no? Entonces, para poder tener datos comparativos, con lo que tengo que partir es que sea el mismo material en ambos sistemas. Entonces, este material son los residuos de jardinería de aquí de la UNAM, y como podrás imaginarte, bueno, las imágenes ayudan mucho. Es un material altamente heterogéneo. Tenemos y aparte varía en el año, ¿no? Tenemos de repente muchas hojas, tenemos de repente mucho pasto, etcétera, etcétera. Entonces, para poder tener datos iniciales confiables, digamos, yo tenía que, sobre todo, por ejemplo, las mediciones de carbono y nitrógeno, para poderlas realizar, yo necesito 0.1 gramos
del material para saber cuál es su contenido de carbono y cuál es su contenido de nitrógeno. Entonces, ¿cómo le haces para medir 0.1 gramos de todo esto y que sea, digamos, representativo? Entonces, por eso fue el trabajo de homogenización, desde la parte macro, aquí empezar a hacer cuarteos sucesivos, uno y otro y otro y otro, para tener una mezcla suficientemente homogénea y después llegar hasta este punto, hasta este nivel, digamos, de homogenización, y de ahí hacer las mediciones. La pirólisis, digamos, el material inicial de ambos sistemas es el mismo, que es este. O sea, para estos dos sistemas, lo que metí aquí y lo que metí aquí, es esto que tengo acá. Exacto, o sea, son el mismo material en dos procesos.